Un gran saludo, mis queridos hermanos. Quiero compartirles estos textos de la bendita palabra de nuestro Dios. Así como estuve dando algunos versículos de la palabra de Dios acerca del Espíritu Santo, quiero decirles acerca de la divinidad que cada uno de ellos tiene. Por ejemplo, en el Salmo 91 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y tomases la tierra y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces, el salmista está hablando acerca de la eternidad de Dios. Ahora, veamos esa es la divinidad en cuanto a la divinidad de Dios. Ahora, veamos ahora la divinidad de Cristo. Quiero decirles antes que no quiero decir que son tres dioses, para que sea entendido. No quiero decir que son tres dioses. Los tres forman un solo Dios, los tres, pero ambos son Dios. Por ejemplo, porque si no fueran Dios, no tuvieran su divinidad. Por ejemplo, no podemos comparar un ángel, ni un arcángel, ni un querubín con Dios, porque ellos son creados. En cuanto a la divinidad del Hijo, por ejemplo, en San Juan 1, en San Juan 1 dice el versículo 1, en el principio era el verbo, o sea, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Y quién es el verbo? Es Jesucristo. Y no dice que iba a ser o que fue. Era. Tiempo presente es como la palabra yo soy. Está hablando en los tres tiempos: pasado, presente y futuro. Jesús nunca dejó de serlo, ni antes ni después. Pero ¿qué más dice el versículo 14 del capítulo 1 de San Juan? Viendo acerca de la divinidad de Jesús. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué vimos o qué vieron los apóstoles? La gloria de Dios reflejada en Jesucristo. Entonces, encontramos aquí la divinidad de Jesucristo. Pero algo más. Veamos ahora la divinidad del Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Noten ustedes, Salmos 90, la divinidad de Dios. San Juan 1:1, la divinidad del Hijo. San Juan 1:14, la divinidad de Cristo, o de Jesús, o del Hijo. Y en Hechos, en el capítulo 5, encontramos la divinidad del Espíritu Santo. Por eso es que Jesús mandó a bautizar
en Mateo, el capítulo 29, se me olvidó el versículo, pero mandó a bautizar en el nombre del Padre, no dice en los nombres, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando la palabra "y" significa que es el mismo, hablando Dios, Cristo, el Espíritu Santo, ambos tienen la misma autoridad, y el bautismo correcto es no ignorar uno de ellos. No se puede bautizar en un solo nombre ni en dos nombres, sino en el nombre del Padre. Miren, los unicitarios o los unitarios, o como los testigos de Jehová, dicen que este versículo fue escrito apócrifamente por la Iglesia Católica, y esto no es verdad, no es verdad. Ya ha sido comprobado que este versículo que habló Jesús se refiere al verdadero bautismo, que todo aquel que creyera, ¿verdad?, que se hicieran discípulos y los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, esto no es nuevo. No es que se haya inventado Jesús en el Nuevo Testamento más el Espíritu Santo después del Pentecostés. Encontramos desde el principio en el libro de Génesis, por ejemplo. Vamos a mirar en el libro de Génesis 1, versículo 26. Dice la palabra de nuestro Señor de la siguiente manera: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esta palabra nuestra, esta palabra hagamos, no está hablando Dios en singular, está hablando en plural. Y es más, dice en el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra o de las aguas. Entonces, desde el inicio encontramos al Dios Trino, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. ¿Qué más? En Génesis, en el capítulo 3, versículo 22. Génesis 3, versículo 22. Dice: y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Es como uno de nosotros. Está hablando en plural, no está hablando en singular. No está diciendo aquí Jehová Dios, he aquí el hombre es como yo, sino es como uno de nosotros. Luego en el capítulo 11, versículo 7 del mismo Génesis, dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera: 11:7. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Vuelta Dios. Ahora, ¿cómo notamos entre lo singular y plural? Veamos el versículo 5. Y descendió Jehová para ver a la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres.
Jehová desciende. Ahí no dice descendamos. Desciende solo, ¿verdad? Y observa el gran edificio que estaban edificando los hijos de los hombres. Y después Dios, al ver lo que estaban haciendo y que nadie los podía parar, como que Dios vuelve a subir, como que Dios lleva el informe, digámoslo así, estas ya son palabras mías, para que luego diga Dios así: ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. En San Juan, en el capítulo 10, en el versículo 30, y es el único versículo que dice así Jesús: yo y el Padre uno somos. Por eso que Jesús mandó a bautizar en el nombre del Padre. Luego, y el Hijo y el Espíritu Santo. Porque Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Hermanos, gracias. Que Dios les bendiga.